El personaje nos lleva a la historia del Padrino. Nos remonta a esa inigualable serie de películas dirigidas por Francis Ford Coppola y que tristemente esta semana pues nos trajeron la infausta noticia de la desaparición de uno de sus protagonistas, de uno de esos personajes que entre el horror pero también el afecto hicieron parte de la historia del Padrino. Hablar del Padrino es hablar de la historia de Sonny, de Fredo, de Michael Corleone. Hablar del Padrino, por supuesto, es hablar de Tom Hagen, protagonizado por el inolvidable Robert Duvall. Hablar del Padrino es hablar de Sonny, la única hija de Don Corleone. Connie, la hija de Don Corleone. Ella era actuada por Talia Shire y a esta hora muy amablemente se conecta con nosotros para recordar a Robert Duvall y para hablar de esa inigualable saga cinematográfica. Por favor, Natasha, salude a Talia y dígale que estamos muy tristes por la desaparición de Robert Duvall. Good morning, Ms. Shire. Thank you so much for joining us, and please accept our deepest condolences for the passing of Robert Duvall. It's incredibly sad. We all thought he would make it to 100 years old, you know? Pues nos dice que es increíblemente triste, que todo el mundo pensó que iba a llegar a los 100 años. Por favor, pregúntele a Talia sobre el momento en que conoció a Robert Duvall. ¿Lo conoció en el estudio ya cuando estaban grabando la película? ¿Lo conoció antes del Padrino? ¿Cuál fue su historia personal con Duvall? ¿Cuándo lo conoció? Ms. Shire, could you take us back to the moment you first met Robert Duvall? Was it in the studio? Was it before the film? What was your personal connection with him? Actually, I met him on The Rain People, which was an early movie Francis did. And he was I wasn't in the studio. It was a lower budget independent movie. And Robert Duvall was great. He was absolutely great. But my first real knowledge of him was when he did the movie. I saw him in the movie To Kill a Mockingbird. And I thought, oh, God, what a great, great actor. Pues nos dice que lo conoció en una película que hizo Francis en sus tiempos tempranos o a sus inicios. Nos dice que fue una película independiente de bajo presupuesto, pero la primera vez que supo de él y que lo vio actuar y vio sus capacidades como actor fue en la película To Kill a Mockingbird. Matar a un ruiseñor. Nos dice que Duvall fue maravilloso en esa película independiente en la cual tuvo la oportunidad de conocerlo, pero también en esta otra en donde pues vio esas habilidades que tenía como actor. Sin duda la familia Corleone es una de las familias más famosas en la historia del cine. Estamos hablando de una de las grandes obras maestras de la historia de la cinematografía. Y la familia Corleone tiene una escena en la película número 2, en la 2, que es los hijos de Michael, de Don Vito reunidos en ese comedor. Hoy en día, los únicos de los hermanos Corleone que sobreviven son Connie y Michael. ¿Qué reflexión hace de esa situación, de que ellos sean los últimos sobrevivientes de la familia Corleone?
On the subject of the family, the Corleone family, one of the most famous families in all of cinema, there's a scene in the movie where all the children of Vito Corleone are together. And now, in 2026, the only survivors, of course, are Connie and Michael. What are your reflections on that, the only two survivors left? Well, you know, actors do. I have to say, I absolutely loved every one of the actors in The Godfather. You know, it felt like family. And whenever there is a loss, I think we all take it very, very personally. The same feeling in Rocky with Carl Weathers. It hurts like hell, to tell you the truth. But again, with Bobby, you know, we all thought he'd live forever. He was a great athlete as well. You know, he became an expert with the tango. But it is shocking, and it's a certain kind of grief. Maybe it's an actor's grief when you start losing your fellow cast members. Pues nos dice que los actores que participaron en El Padrino se sentían como una familia. Entonces, cuando hay una pérdida, todos se lo toman de una manera bastante personal. Es como el duelo del actor, lo llama ella, porque pues la verdad es que eran muy cercanos y duele mucho, mucho, mucho cada vez que fallece un miembro de este elenco. Nos dice que ellos con Robert creían que iba a vivir para siempre porque, como todos sabemos, era un gran atleta, era un experto en el tango. Entonces, para ellos es absolutamente sorprendente su muerte. Natasha, yo quisiera preguntarle cómo era la relación entre Robert y su hermano Francis durante el rodaje. Could you tell us a bit about the relationship between Robert and your brother Francis during filming? What was that like? I'm sorry, can you repeat that? The relationship between your brother Francis and Robert Duvall. Could you tell us a bit more about how they got on together during the making of The Godfather? Well, you know, the making of Godfather 1 was very different than the making of Godfather 2. Godfather 1 had a lot of stresses that were my brother was experiencing, but their work together. I mean, Francis loves Bobby Duvall. It's very hard to say past tense with any actor. They were very close and had great respect for one another. Pues nos cuenta que pues Francis amaba a Bobby Duvall, eran muy cercanos, tenían mucho respeto el uno por el otro, y nos cuenta que hacer El Padrino 1 fue muy diferente a la 2. La experiencia fue absolutamente distinto por todo lo que su hermano estaba experimentando, pero pues la experiencia trabajando juntos siempre fue maravillosa precisamente por esa cercanía. Pregúntele que cuando ella empezó a rodar El Padrino era una actriz joven, era 15 años menor que Robert Duvall y también era menor que muchos de los otros actores principales. Que cómo la acogieron a ella cuando empezó a rodar con ellos, con actores que ya eran legendarios. Now, when you started filming, you were at least 15 years younger than Bobby. You were also much younger than the rest of the cast. How did they welcome you? You were working with many actors who are already legendary. Tell us a bit about that relationship at the very beginning for you. Well, the legendary actor that all of us revered was Marlon Brando. And Marlon Brando was, the most extraordinary actor present. He was generous to all of us, and we would, if we could,
be allowed, we would hide and watch him do his work. All of us, we were dazzled. We were amazed because he was so kind. Bobby Duvall and Marlon Brando, there was a lot of joking going on, a lot of funny guy stuff. It was an extraordinary time. Godfather 2, we didn't have Marlon, and again we missed him. We had and we felt very unified. We felt like a family. We really did. And that was a great experience. Godfather 3, I have to say, we missed Bobby Duvall a great deal on that movie. Pues nos cuenta que el actor más legendario para ella era Marlon Brando. Nos dice que era el actor más extraordinario en ese momento y como persona también porque era absolutamente generoso. Nos dice que si se les permitía, ellos se escondían y lo miraban hacer el trabajo porque eran maravillados y sorprendidos de su talento y era tan amable al mismo tiempo. Nos dice que Bobby Duvall y Brando se hacían bromas todo el tiempo, jugaban, digamos que hacían esos juegos entre hombres, se hacían chistes, entonces fue un momento bastante extraordinario porque eran como una familia. Nos dice que en el Padrino 2 sin Marlon lo extrañaron muchísimo, pero fue una gran experiencia y en el Padrino 3 hubo una gran pérdida con Bobby Duvall. Algo pasa en la factura de estas películas, sobre todo en la tercera, y es que se encuentran, por un lado, Francis, el hermano de nuestra invitada como director. Talia, bueno, hace parte del equipo de actores, pero hay un protagonista silencioso, y es este que escuchamos aquí. Carmine Coppola es el papá o era el papá de Francis y de Talia. Y él fue el hombre que hizo la banda sonora del Padrino 3 y creo que hizo parte de la banda sonora del Padrino 2. Yo quiero que ella nos cuente cómo fue ese momento en el que su hermano Francis le dijo: papá, yo quiero que tú hagas la banda sonora de mis películas. Por favor, Natasha, pregúntele. Let's talk about the soundtrack that we can hear at the moment. How was it for your father when Carmine Coppola wanted to make that soundtrack for his films? Well, my father really woke up in the morning to work on music. He was the most focused and disciplined man. He was also writing an opera as well. I think it was my mother who sort of stimulated that he do that Godfather album, and I listened to it many times. I listened to it around the house, as they say. I love my father's more avant-garde pieces and his very early concertos. And of course, you know, that music from the other it is a very powerful soundtrack. Well, thank you so much, Talia, for being with us in Caracol Radio. It's been a pleasure having you today. Recalling Robert Duvall. Thank you very much for having me. Bye, bye. Bueno, dice que su padre se despertaba en las mañanas a trabajar, a hacer su música, era una persona absolutamente enfocada, disciplinada. Su madre, cree ella, fue quien lo estimuló a que hiciera la banda sonora del Padrino.
nos dice que ella escucha mucho en la casa el trabajo de su padre y ama el trabajo que él hace o que hizo, sobre todo esas piezas que hizo al comienzo, esos conciertos del inicio. Le parece que en específico la banda sonora del Padrino es muy poderosa.